cada lección. We ask a special anointing Te pedimos una unción especial on us both to speak and to hear. a nosotros, Señor, para hablar y para oír. Bind every enemy that would try to help us. Atamos todo enemigo que trate de impedir esto, Every Señor. hindrance. Toda oposición. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. And we continue with our lessons on the rebuilding the gate. Continuamos con nuestra lección sobre reedificando la puerta. Our lesson at this time is commitment. Nuestra lección ahora se llama compromiso. And we're going to read in 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, 1 through 2, 3 y 4. Yes, amen. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hallelujah. Now we're talking about the rebuilding of that gate. Estamos hablando acerca de la reedificación de esta puerta. We saw that the church is to be the gate through which God can pour himself. Hemos visto que la iglesia va a ser esa puerta a través de la cual Dios se va a derramar a sí mismo. And that we are to, wherever we are, Y que nosotros, donde sea que estemos, provide God with such a place. tenemos que proveer a Dios con un lugar así. But in the dealing with that, today we're going to talk about commitment. Pero ahora en este mismo trato vamos a hablar acerca del compromiso. Until we're committed to a thing and know what a thing is, Hasta que no estemos comprometidos con algo y sepamos lo que eso es, then we never get anywhere. nunca iremos a ningún lugar. But we're going to talk about this thought today of commitment. Pero vamos a hablar sobre este pensamiento ahora sobre el compromiso. Now, the only hope of civilization is the church. La única esperanza para la civilización es la iglesia. There's no reason for civilization No apart from the church. No existe ninguna razón para que exista la civilización fuera de la iglesia. God created man Dios creó al hombre that out of him he may gather a bride. para que de él pueda reunir a la novia. The whole plan and purpose of God Todo el propósito y el plan de Dios was this vessel we call the church, fue esta vasija llamada la iglesia, through which God is going to display his son. a través de la cual Dios va a proyectar a su hijo. So there's no reason for civilization Así que no existe ninguna razón para la civilización apart from the church. fuera de la iglesia. Now, what reason is there to suppose that our civilization, Ahora bien, ¿qué razón se supone que en nuestra civilización, in contrast to the civilizations that went before us, en contraste a las civilizaciones que nos han precedido, will endure? van a soportar? The person who has not faced this question La per- is not hardly alive. La persona que no ha afrontado esta pregunta no está viva. All along the line, we're digging up ruins of past civilization. A lo largo de toda esta línea estamos tratando de buscar las ruinas de civilizaciones antiguas. Many of them seemingly advanced in many ways as we are today. Muchas de ellas muy avanzadas como casi lo que estamos ahora. They came, they lived, they died. Vinieron, vivieron y murieron. What would make you and I think that this civilization is any different? ¿Qué te va a hacer a ti pensar que esta civilización es diferente a otras? The many different ways of life that have flourished, then declined and disappeared, Todas estas formas diferentes de civilizaciones han aparecido, han florecido y luego han desaparecido. is beyond comprehension. Y esto está más allá del entendimiento. Consequently, there's no real possibility or probability that the fate of ours will be any different. Consecuentemente, no hay ninguna posibilidad o probabilidad que nuestro futuro sea diferente tampoco. Unless, A menos que, and the precise character of this unless y el carácter preciso de este a menos que, is the most urgent question. es la pregunta más urgente. Now, a close analysis of the past Ahora bien, un análisis cercano del pasado will reveal that neither material or technological success nos va a revelar que ni el éxito material ni el tecnológico is sufficient for endurance or even survival. es suficiente para poder resistir o aún sobrevivir. Life seems to go down, whatever the physical conditions, La vida empieza a descender cualquiera que sean las condiciones físicas, unless there's a relevant faith.
a menos que haya una fe relevante. Not just any faith. No solo cualquier fe, It must have certain features about it. tiene que tener ciertos aspectos en And ella. it must be held both with intellectual integrity Y tiene que ser mantenida con ambos, con una integridad intelectual and dedication by self-conscious groups of people. y una dedicación por grupos de personas que sean conscientes. Now here lies the crucial relevance Ahora bien, aquí yace la relevancia crucial of what we mean generally when we refer to the church. de lo que queremos decir generalmente cuando nos referimos a la iglesia. Now, since endurance requires both a spirit and a fellowship, Dado que la resistencia requiere ambos, un espíritu y una comunión, we've not hesitated to say in these lessons no hemos dudado en decir en estas lecciones that the vessel God is forging in this end que time la vasija que Dios está forjando en este último tiempo is the only hope. es la única esperanza. No civilization has ever failed till its church failed. Ninguna civilización nunca ha fracasado hasta que la iglesia no haya fracasado. And nothing has ever been recovered until that church was recovered. Y nada ha sido nunca recuperado hasta que la iglesia de esa civilización no haya sido So recuperada. we've been dealing with this vessel. Así que estamos tratando con esta vasija. And the strategy for God's end time Y la estrategia de los últimos tiempos de Dios, of renewing of this vessel we're talking about. de esta renovación de esta vasija, de eso estamos hablando. A vessel through which He can pour Himself in these last days. Una vasija a través de la cual Él pueda derramarse a sí mismo en estos últimos días. Now, little is gained without the Spirit, Poco se gana, se obtiene sin el Espíritu, and the Spirit cannot be maintained by separate individuals. y el Espíritu no puede ser mantenido por individuos separados. There must be a fellowship. Tiene que haber una comunión. Therefore, the church must be cherished, Por lo tanto, la iglesia tiene que ser criticized, querida, criticada, nourished, and reformed. nutrida y reformada. The Church of Jesus Christ, with all of its failings, La iglesia de Jesucristo, con todos sus fracasos, blemishes, and division, is our only hope. errores y divisiones, aún así sigue siendo nuestra única esperanza. Now, in these lessons, we've not hesitated Ahora bien, en estas lecciones no hemos dudado to nunca point up its shortcomings, en apuntar y mencionar estas faltas. hating those things that are not real, Odiar esas cosas que no son reales, but cherishing the things that are real. pero amando aquello que es real. God takes time to call people like myself and yourself into the ministry. Dios toma tiempo para llamar a gente como tú y como yo al ministerio. Bible said He gave some apostles, prophets, pastors, and teachers La Biblia dice que a algunos dio Dios ser apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, for the perfecting of saints para la perfección de los santos and the edifying of the body of y Christ. la edificación del cuerpo de Cristo. So God's concern is always Así que el interés de Dios siempre with the body that we call the church. siempre está en ese cuerpo que llamamos la iglesia. For when that body is right and functioning Porque cuando ese cuerpo está bien y está funcionando in the purpose of God, en el propósito de Dios, then society as a whole entonces la sociedad como un todo experiences the blessings that come from God. experimenta entonces las bendiciones que vienen de Dios. Not that all society gets saved, No que toda la sociedad se salve, but God reigns on the just as well as the unjust. pero Dios Dios envía lluvia sobre los injustos y sobre los justos. So when that church is right and functioning, Así que cuando esa iglesia está correcta y está funcionando then the bien, world is truly a better place to live in. entonces el mundo en realidad es un mejor lugar en donde vivir. And it's worthwhile to note Y vale la pena notar that every preacher, que todo predicador, from the Apostle Paul till this day, desde el apóstol Pablo hasta el día de hoy, who has affected his generation, que haya afectado su generación, has directed his message to that church. ha dirigido su mensaje a esa iglesia. They preached to that church. Ellos le predicaron a la iglesia, Because when the church is right porque cuando la iglesia está bien and flourishing in God's purpose, y florece en el propósito de Dios, not only are sinners saved, no solamente los pecadores son salvos, but the whole of society is lifted. sino que toda la sociedad es levantada. So to be called by God a minister of edifying, Así que para poder ser llamado de Dios a un ministerio de to be edificación, called into such a ministry, para ser llamado
a este ministerio, is a responsibility that is incalculable. esto es una responsabilidad que es incalculable. You and I sitting in this room Tú y yo, los que estamos sentados en este that cuarto, feel the call of God upon our que lives. sentimos el llamado de Dios en nuestras vidas. We've been called into a ministry of edifying, building up, and perfecting the church. Hemos sido llamados a un ministerio de levantar, edificar y perfeccionar a la iglesia. And understanding the importance of that church to society, Y entendiendo la importancia de esa iglesia en la sociedad, what a responsibility that God has placed upon us. qué gran responsabilidad es la que Dios ha puesto sobre nosotros. Therefore, assuming the church Por lo tanto, asumiendo que la iglesia necessary as a redemptive society, es necesaria como una sociedad redentora, then we need to ask ourselves some very searching questions. entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos unas preguntas bien para escudriñarnos Concerning the church En that cuanto- we have to deal with. en cuanto a esta iglesia con la cual vamos a tratar. That is the church that exists right this moment. Esto es la iglesia que existe en este mismo momento. We need to ask ourselves some questions. Debemos de preguntarnos a nosotros mismos algunas And we preguntas. must be honest with the answer. Y debemos ser honestos con la respuesta. First of all, En primer lugar, has the salt lost its savor? ¿la sal ha perdido su sabor? You keep in mind all along Mantengan en mente a lo largo de todo esto that the condition of society all around que la condición de la sociedad en todo el mundo is largely a reflection of the condition of the church. es ampliamente un reflejo de la condición de la iglesia, Without hesitation, sin dudar. the Bible said you and I are the light of the world. La Biblia dice que tú y yo somos la luz del mundo. When God says that, Y cuando Dios dice esto, He's talking about a society of people Él está hablando acerca de una sociedad de personas that have got one purpose in life. que tiene un propósito en la vida. Now, the seriousness of the condition Ahora bien, la seriedad de la condición de la cual estamos hablando is largely hidden from us está muy ampliamente escondida de nosotros because of certain signs and superficial success a causa de ciertas señales y éxito superficial that we can point to for comfort if we so desire. a los cuales nosotros podemos señalar como comodidad si es que lo deseamos así. Jesus today is patronized Ahora Jesús está patrocinado and he really not worshiped. y en realidad no está siendo adorado. In today's preaching, we're calling people to Christ, En las prédicas de hoy estamos llamando a Cristo and all we're really asking them to do y estamos llamando gente a Cristo y todo lo que le pedimos que hagan is add Jesus to their life, to whatever else they are. es que agreguen, que agreguen Cristo a su vida, a lo que sea que ellos sean. We're not calling people to a separation. No estamos llamando a gente a una separación. Therefore, we're not insisting that they be born again. Por lo tanto, no insistimos en que nazcan de nuevo. You understand there's exceptions to the rule, Ustedes entiendan que hay excepciones a la regla, but I'm talking about the church in general. pero estoy hablando de la iglesia en general. When you talk about renewing the church, Cuando se habla acerca de renovar la iglesia, none of this has anything to do with it. ninguno de nosotros tiene que ver con esto. Political people, movie stars, La gente política, las estrellas de cine, profess Christianity, los cristianos profesantes, yet absolutely no change in their life. sin embargo no hay absolutamente ningún cambio en sus vidas. A look back into history, Una vista a la historia the world accepts Christianity nos muestra que el mundo acepta el cristianismo only after it's lost its life and vitality. solo después que ha perdido su vida y su vitalidad. Constantine did not embrace the Christianity of the upper room. Constantino no le dio la bienvenida al cristianismo del aposento alto. Now, when the world becomes a part of the scene, Ahora bien, cuando el mundo viene a ser parte de la escena, on the conditions I've just spoken of, en estas condiciones que acabo de mencionar, it testifies to us nos testifica a nosotros that the salt has lost its savor. que la sal ha perdido su sabor. Because when the world wants to join us, Porque cuando el mundo empieza a desear unirse a then at nosotros, that point in time, we've ceased to be a vital organism. entonces en ese momento hemos cesado de ser un organismo vital. The Bible said the world was afraid of the church when it was alive. La Biblia dice que el mundo tenía miedo de la iglesia cuando la iglesia estaba viva. So when we've lost the savor, Así que cuando hemos perdido el sabor, it means the church
no longer is preserving or convicting Significa que la iglesia ya no preserva ni convence de pecado, or dealing with the spirit of man in any wise. ni tampoco trata con el espíritu del hombre en ninguna manera. When the world becomes a part of it, Cuando el mundo viene a ser parte de esto, adds Christ to what they are, agrega a Cristo a lo que son, no changes are made in life, ningún cambio es hecho en la vida, and this is accepted as a good thing y esto es aceptado como algo bueno by those who are its ministers, por aquellos que son ministros, it tells us the salt has lost its savor. y nos dice entonces que la sal ha perdido su sabor. Now you intended. The salt has lost its savor La sal ha perdido su when sabor these happen. cuando esto sucede. Now the reason that there must be an honest assessment, La necesidad por la cual tiene que haber una aseveración honesta because we're dealing with the only hope of civilization. es porque estamos tratando con la única esperanza para esta civilización. I'm not saying that the church is worse than it has been, Yo no estoy diciendo que la iglesia es peor ahora de lo que fue antes, which may or may not be true. que puede o puede que no sea verdad. But I am saying to you Pero sí les estoy diciendo that she's weaker than she might be. que ella está más débil que lo que debiera estar. And that's the place that we must start from. Y de ese lugar debemos empezar. It's not a matter of us being able to decide No es un asunto que nosotros podamos decidir or even attempting to decide whether the church is worse than it's ever been or not. o aún intentemos decidir y pensar si es que la iglesia está peor o mejor. But it is of infinite worth to us Pero es de infinito valor para to nosotros discover that the church is weaker than it ought to be. descubrir que la iglesia está más débil que lo que debiera estar. That we're not being what God would totally have us to be. Que no estamos siendo lo que Dios totalmente quiere que seamos. So the real problem before us is Así que el verdadero problema delante de nosotros es whether our faith has declined si es que nuestra fe ha disminuido and how we can make it vital again. y cómo podremos hacerla otra vez vital. That's right. That's the reason we're here in the school in the first place. Esa es la razón por la cual estamos aquí en la escuela en primer lugar. You'd not be here Tú no estarías acá if you had not recognized that something is not right. si no hubieras reconocido que hay algo que no está bien. That somehow in all of this movings and going Que de alguna manera en todos estos moveres y situaciones and in the process of y time, en el proceso del tiempo, the church has become something other than God intended. la iglesia se ha convertido en algo diferente a lo que Dios quiso. Your heart has been stirred. Tu corazón ha sido movido. You read the book of Acts Tú puedes leer el libro de los Hechos and you see what the church at one time was. y ver lo que la iglesia en una época fue. Then you examine it in the light of what you know it to be today, Luego la examinas entonces a la luz de lo que tú sabes que es ahora and you recognize y reconoces that something is wrong. que algo está mal. As I said, the seriousness of the condition Como yo dije, la seriedad de la is condición largely hidden from us está muy escondida de nosotros, because there's certain signs of success porque existen ciertas señales de éxito that we can always point to a las cuales siempre podemos señalar and comfort ourselves if we desire. y sentirnos cómodos si lo deseamos. It's possible, for instance, to find comfort in church membership. Por ejemplo, es fácil encontrar una comodidad en la membresía de la We iglesia. look at the church membership, Vemos a la membresía de la and iglesia there seem to be more people than there was. y parece que hubiera más gente ahora que lo que había It's antes. growing in numbers. Está creciendo en números. Then we console ourselves Luego nos consolamos that surely things must be right. y decimos, bueno, las cosas están bien We look entonces. at attendance. Pensamos en la participación, en la presencia de las personas, asistencia. Our God has almost become a Sunday school board. Nuestro Dios prácticamente se ha convertido simplemente en un profesor de escuela dominical. What is the attendance? ¿Cuál es la asistencia? When you ask a preacher, Cuando tú le preguntas a un predicador, how is your church doing? ¿cómo está tu iglesia? His answer will almost always have to do with how many people is there. Su respuesta casi siempre va a tener relación con cuánta gente está yendo. And there's all kinds of promotions to get them there. Y hay todo tipo de promociones que los hacen llegar ahí. So you ask about the church, Así que tú le preguntas sobre la and iglesia his answer has to do with that. y su respuesta tiene que ver con esto. That
has nothing to do with spirituality. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. That is the criteria. Pero ese es el criterio que se usa ahora. Building programs. Programas de edificación. These are things you can look for comfort. Estas son cosas que a las cuales podemos recurrir para sentirnos cómodos. You visiting in a city. Visitas en una ciudad. You know a pastor, maybe you've never been to that city. Conoces al pastor y quizás nunca has estado en esa ciudad. And the first thing he wants to do, Y lo primero que él quiere hacer show you his church. es mostrarte su iglesia. What does he do? ¿Qué hace? Takes you to a building. Te lleva a la construcción. There, sitting on a lot, Ahí sentado en un terreno, maybe a $500,000, $1 million building. quizás una construcción de, $500,000. Maybe it's beautiful, just built it. Quizás simplemente es muy hermosa la He construcción. points to this, says the church is wonderful. Y él señala esto y dice, la iglesia es maravillosa. We have this debt free or we don't owe much on it. Tenemos la deuda, ya no tenemos deuda con esta iglesia, no debemos mucho ya. These things men point to Estas cosas señalan in an effort to soothe their conscience al hombre en un esfuerzo de calmar y apaciguar su and conciencia make themselves believe that the church is all right. y hacerlo a él creer que la iglesia está bien. It's important to recognize, however, Es importante reconocer that some of the motives for building are far removed que uno de los motivos para edificar son ampliamente quitados from the motives of a redemptive society. por los motivos de una sociedad redentora. In some areas, En algunas áreas, the buildings minister to pride. las construcciones simplemente ministran al orgullo. That's the reason they're so quick to point them out to you. Esa es la razón por la cual son tan rápidos en señalarte estas construcciones. Idolatry of the church building La idolatría de la construcción de la iglesia is one of the great dangers of our time. es uno de los grandes peligros de nuestro tiempo. The fact that the church and the building are identified in popular speech El hecho de que la iglesia se relaciona con la construcción de la iglesia en el sentido popular en nuestro lenguaje diario should be something of a revelation to you and I. debiera ser una revelación para ti y para mí. When the question is asked, Cuando se hace la pregunta, has the salt lost its savor? ¿ha perdido su sabor la sal? We must not allow our answer to be deflected No debemos permitir que nuestra respuesta sea desviada by any of these signs that we've talked about. por cualquiera de estas señales de las cuales hemos hablado. Because there's only one thing makes it a redemptive society. Porque solo hay una cosa que la hace una sociedad redentora. That is the life of God in it. Esa es la vida de Dios en ella. It can number in the thousands and be dead. Pueden haber millones ahí y estar muertos. It is the life of God in that church. Es la vida de Dios en esa We iglesia. are the gate of God. Nosotros somos la puerta de Dios. God's life should flow through us. La vida de Dios tiene que fluir a través de This nosotros. is why we're there. Esa es la razón por la cual estamos acá. And if that life isn't there, Y si esa vida no está ahí, then no matter how big it is, entonces no importa cuán grande sea, how beautiful the building, cuán hermosa sea la it construcción, is not a redemptive society. no es una sociedad redentora. Now, perhaps one of the greatest signs of the decline Ahora bien, quizás una de las más grandes señales del declive is the overall public acceptance of the church. es la aceptación pública amplia de la iglesia en otros lados. You understand what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? It hasn't always been accepted. La iglesia no siempre ha sido aceptada. When Christ was real in it, Cuando Cristo fue real en ella, it was hated. fue aborrecida. In the early days of this Pentecostal message En, of this generation, en los primeros días de este mensaje de Pentecostés de esta generación, our fathers were treated as gypsies and worse. nuestros padres eran tratados como gitanos y peor que eso. They didn't want them in that society. A ellos no los querían en esa sociedad. But today we're accepted. Pero ahora la iglesia es aceptada. We cannot have a public meeting, however secular, No podemos tener una reunión pública o sin embargo secular without religious representation. sin una representación religiosa. They pray at soccer games, football games. Ahora oran y bendicen los partidos de fútbol. Now I heard this one guy, one black boy testifying Yo oí a este muchacho negro testificar on religious television. en la televisión religiosa. He was a boxer. Él era un boxeador And he said, I always pray
Y él dijo, yo siempre oro that God will help me to beat my opponent. para que Dios me ayude a tumbar a mi oponente. Ask God to be involved in violence. Pídele a Dios que se involucre con la Can you violencia. believe we'd ever reduce ourselves to such? Pueden creer que podamos reducirnos a nosotros mismos a estas cosas. Psalms 11:6 says, Salmos 11:6 dice, the soul that loves violence, God hates. Jehová aborrece al alma que ama la violencia. But the church has been accepted by everything. Pero la iglesia ha sido aceptada ahora por todo. But you read back through history, Pero ustedes pueden leer en la historia, when revival swept the church, cuando el avivamiento barría esa iglesia, how it rose up out of the ashes of decline se levantaba desde las cenizas del and became declive a powerful thing in society. y venía a ser algo poderoso en la sociedad. When you read that and know that, Cuando ustedes leen esto y saben esto, then you understand something needs to be done. entonces tú te das cuenta que algo tiene que ser hecho. And you question, how can it be made more relevant to temporary society? Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser más relevantes a la sociedad temporal? How can it be the answer to the urgent needs of the world about ¿Cómo se us? puede responder a las necesidades urgentes del mundo que nos rodea? I think that is a question Yo creo que esa es la pregunta. that if we're going to move anything or do anything, Que si vamos a tener que mover algo o hacer algo, that must be answered. eso tiene que ser respondido. The purpose of this lesson El propósito de esta lección, in this series, en esta serie, now you may not think it fits here, quizás tú piensas que no encaja acá, but the purpose is to somehow see where we are, pero el propósito es ver de alguna forma dónde estamos that we may be able to go forward using the power para poder ir más adelante usando el poder that otherwise may be wasted. que de otra forma sería desperdiciado. What a tragedy Qué that so many people Qué tragedia es que tanta gente who claim to be full of the Holy Ghost, que dicen ser llenos del Espíritu Santo, yet their impact on society is zero, su impacto en la sociedad sea cero. have no effect on No society. tiene ningún efecto en la sociedad. I told you, I think about the article in the Wall Street Journal, Yo les dije que, yo creo que ya les conté acerca de este artículo en el periódico del Wall Street, where a man wrote about a nation in revival without any change. en donde este hombre escribió este artículo sobre una nación en avivamiento y sin ningún cambio. The tragedy of such a thing. La tragedia de tal cosa. Realism and idealism El realismo y el idealismo, are both needed, and they're needed together. ambos se necesitan y se necesitan mutuamente. We must be able to look at things as they are. Debemos ver las cosas como están. We can't dream ourselves out of this. No podemos soñar fuera de esto. We must realistically look at things. Debemos ver las cosas realísticamente. We're talking about renewing that vessel. Estamos hablando acerca de renovando esa We vasija. must know what that vessel Y is. debemos saber lo que esa vasija es. The church must have dreamers, La iglesia tiene que tener soñadores, but those dreamers must be forced to face reality. pero esos soñadores tienen que ser forzados a afrontar la realidad. Joseph dreamed. José soñó, He dreamed a dream él soñó un sueño and cost most of his life to bring it about. y le costó casi toda su vida llevarlo a cabo. Now, the defense of engagement in sober realism Ahora bien, la defensa del compromiso en un realismo sobrio is always that without it, there can be no real possibility es siempre que fuera de esto no puede haber una posibilidad real of idealistic advance in society. de un avance idealista en la sociedad. Though there have been great gains as well as losses in the modern church, A pesar que han habido grandes victorias y también grandes pérdidas en la sociedad moderna, I felt that at this point in history, en la iglesia moderna, yo pienso que en este punto de la historia it's much more profitable to stress the loss, es mucho más ventajoso estresar las pérdidas, because we've lost so much. porque hemos perdido tanto. You know, when Rome was in decline, Cuando Roma estaba cayendo, if you'd have been in Rome, the city of Rome itself, si ustedes hubieran estado ahí en esa ciudad de Roma, life seemed to be flourishing. la vida aparentemente estaba floreciendo, People were partying, la gente estaba de fiesta en fiesta, everything going on as usual. todo estaba yendo excelente, But out on the edges, they were losing.
Pero ahí en las fronteras, en el borde, ellos estaban perdiendo. And we must realize Y this. nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. For our interest is in the final day movement of God. Porque nuestro interés está en el movimiento de los últimos días, en el final de Dios. Which if I believe anything on this earth, Que si yo creyera en algo sobre esta tierra, we are that people on whom the ends of the world is come. es que nosotros somos ese pueblo en el cual los últimos tiempos vendrán. And you and I have been called to participate in that purpose. Y tú y yo hemos sido llamados a participar en ese propósito. We must take hold of that Debemos agarrarnos de esto and major for the moment in the losses of the church. y ser profesionales, digamos, en la recuperación de las almas perdidas. For when we know what we face, Porque sabemos lo que afrontamos. we can see then how change can be provided. Si sabemos lo que afrontamos, podemos ver entonces qué cambio tiene que ser provisto. And by knowing, Y al saber, we can avoid complacency. podemos evitar muchos problemas. Our enduring faith is that of Ezekiel. Nuestra fe perseverante tiene que ser la de Ezequiel. No matter how dry the bones, No importa cuán secos estén los huesos, they can live if we can breathe on them. pueden vivir si es que soplamos sobre ellos. We must never lose that faith, Nunca debemos perder esa fe. that no matter what we're facing, Que no importa lo que estemos we afrontando, can change it. podemos cambiarlo. God's life breathing on those bones, La vida de Dios sopló sobre esos huesos they can stand up again. y pudieron pararse otra vez. If I cannot believe that, Si yo no puedo creer esto, then there's absolutely no place for me in Entonces- this economy of God. entonces absolutamente no hay ningún lugar para mí en este lugar de Dios. But I believe Pero yo creo that the very fact that things seem so dark, que el simple hecho de que las cosas aparenten estar tan oscuras, that this is the most evident sign que esta es la señal más evidente that it's time for God to work. que es tiempo para que Dios obre. Because we saw in the study of revival Porque vimos en el estudio del avivamiento that it was in a time of lawlessness in the world que fue en una época de anarquía en el mundo and deadness in the church y muerte en la iglesia that the revival swept in upon us. que el avivamiento barrió. Now, much of the present tragedy La mayor parte de la tragedia presente lies in the fact that many who want to be a part of Christ's church descansa en el hecho de que muchos de los que quieren ser parte de la iglesia de Cristo cannot feel at home in any of the three major forms of Christianity. no pueden sentirse cómodos en ninguna de las tres formas principales del cristianismo: Protestantism, Romanism, or Pentecostalism. protestantismo, romanismo o pentecostalismo. They don't feel they can be anywhere in that. No sienten que encajan en ninguno de estos. Most of them, though they may not even be saved, La mayor parte de ellos, a pesar que quizás ni son salvos, but a heart is stirred, pero su corazón está movido and they can't feel at home in any of the systems. y no se sienten en casa en ninguno de esos tres sistemas, They're looking for a fellowship. sino que están buscando una comunión. And what do they find? ¿Y qué encuentran? A complacent society Una sociedad complacente, concerned with its own internal solo politics, interesada en sus propios problemas internos, are so unimaginative o tan inimaginativa as to suggest that a world can be saved through hymns and sermons. que sugiere que un mundo ahora puede ser salvo a través de los himnos y los sermones. The needle seems to be stuck in the groove. Parece que la aguja se hubiera atracado ahí en el disco. We're just saying the same thing, Simplemente estamos diciendo lo mismo, going in the same circle. yendo en el mismo círculo. Many seekers cannot abide in the church. Muchos que buscan no pueden permanecer en la iglesia. It's not that membership demands too much, No es que la membresía exige mucho de ellos, but the demands are too small. sino que le exige muy poco. All they expect out of them, come sit on a pew on a Sunday morning. Todo lo que esperan de estos hombres que quieren permanecer en Cristo es que se sienten en una banca. There is a El domingo. difference in the call of an institution Existe una diferencia en el llamado a una institución and the call of a mass movement. y el llamado a un movimiento masivo. There is two different worlds between that call. Hay dos mundos diferentes entre estos. A call of an institution, Un llamado de una institución, whether it be religious or secular, ya sea religiosa o secular, is an offer to advance self, to do better for yourself. es una oferta a poder avanzar el yo, a hacer algo bueno para ti. But the call of the mass movement, Pero el llamado a un movimiento masivo, be it religious or a mass movement of the world, ya sea religioso o un movimiento masivo del mundo, is a call to give yourself for a cause, es un llamado a entregarte a ti mismo por una causa, to lose yourself
perderte a ti in something you consider to be bigger than yourself. en algo que tú consideras que es mayor que ti mismo. So the weakness of the church Así que la debilidad de la iglesia is not that it demands too much of its members, no es que exija demasiado de sus miembros, but that it demands too little. sino que exige muy poco. Now, the major weakness of the modern church can be termed segregation. Ahora bien, la debilidad principal de la iglesia moderna puede ser llamada segregación. And I'm not talking about segregation of the races, Y no estoy hablando de segregación racial, but segregation from the common life sino segregación de la vida común, by being limited geographically to a church building. al ser limitada geográficamente a un edificio llamado iglesia. Now, think on that for a moment. Piensen sobre esto por un momento. We almost come to believe Casi hemos llegado a creer that the pastor locks God up in a building all week, que el pastor encierra a Dios en una construcción toda la semana and we come out to visit him on a Sunday. y venimos a visitarlo a él los domingos. That's about the way it is. Esa es más o menos la forma como se ve. God is totally forgotten in the common life. Dios es olvidado completamente en la vida We común. live our life, Vivimos nuestra vida, do our thing. hacemos nuestras cosas. Then on Sunday we dress up and go sing songs. Luego el domingo nos vestimos bien y vamos a cantar We've canciones. got God locked up over there. Tenemos a Dios ahí encerrado We go visit him, y vamos a visitarlo. give a little hallelujahs, Le damos un poco de aleluyas go on about our business y again. luego volvemos a nuestro negocio como siempre. Limited temporarily Limitado temporalmente by emphasis on an hour and a half Sunday morning meeting. a través de un énfasis de una reunión del domingo en la mañana que dura 1 hora y media. Limited in personnel Limitado también en el personal, by the assumption that religion is the responsibility of a special class of clergy. porque ahora se asume que la religión es responsabilidad de solamente una clase especial o un clero especial. Most of the members of the church, La mayor parte de los miembros de la they iglesia believe the business of religion is with the preacher, creen que el negocio de la religión es solo para el predicador. so they come and eat an already chewed up dinner. Así que ellos, bueno, ya vienen y se alimentan de una comida ya They masticada. become mere consumers, parasites, if you please. Vienen a ser simplemente consumidores, o si ustedes gustan llamarle parásitos, Never laying a hold of God for himself. nunca agarrándose de Dios por ellos mismos. And the damaging effect is the same. Y el efecto de peligro y de destrucción es el mismo. When we think that Christianity Cuando nosotros pensamos que el is cristianismo what goes on in a building, es lo que se lleva a cabo en una the construcción, damage comes in a perfectly natural tendency la destrucción viene en una tendencia natural perfecta to minimize Christianity in other places. para minimizar el cristianismo fuera de este lugar. We don't think it's important No pensamos que es importante that we be a testimony for Christ in the school, que seamos un testimonio para Cristo en la escuela, on the job, in our home. en el trabajo, en nuestra casa. We limit all of that religion to a building. Limitamos toda esa religión a una construcción. And I promise you, you're a rare breed on those streets. Y yo les voy a decir una cosa, tú eres una raza muy rara ahí en esa calle. Most churches never go there. Y mucha gente no va allá. When we think of Christianity Cuando tú piensas sobre el and cristianismo, what transpires on a Sunday morning, en base a lo que sucede el domingo en la mañana, then the tendency is to suppose entonces la tendencia es suponer that what goes on in other times in factories and offices que lo que se lleva a cabo en otros momentos, es decir, en fábricas, oficinas, is not equally religious. no es igualmente So religioso. Christ is not really in every area of our life, Así que Cristo en realidad no está en todas las áreas de nuestra vida, which means he's in none of our life. lo que significa entonces que Él no está en ninguna parte de nuestra vida. When we think of religion as a professional responsibility of priests, rabbis, and preachers, Cuando pensamos en la religión como una responsabilidad profesional de los predicadores y rabíes, then the major harm that's done entonces el daño más, el peor daño que se hace is that we minimize everybody else in the church. es que minimizamos a todo el resto en la They iglesia. mean nothing. Ellos no significan nada. The harm of localizing to a few responsibility to a few professionals, El daño de localizar la responsabilidad a unos pocos profesionales, no matter how dedicated, no importa cuán dedicados ellos sean, is that it gives the rank and file of freedom for responsibility es que da el rango y la fila, da al rango y la fila una libertad de responsabilidad, a freedom that they don't have. una libertad que no tienen. This is the reason I said there has to be
a cooperation and participation Esa es la razón por la cual yo dije que tenía que haber una participación y una if cooperación we rebuild his church. si es que vamos a reedificar su iglesia. Major danger of contemporary Christianity El mayor peligro de la iglesia contemporánea is that it makes small what ought to be large. es que hace pequeño lo que debiera ser grande. By segregating Christianity in place or time or personnel, Al segregar al cristianismo en tiempo o persona o lugar o personal, we make it relatively trivial, lo hacemos relativamente trivial, concerned with only a part of the experience interesado solamente con una parte de la experiencia, when it ought to be concerned with the whole life. cuando debería ser interesada en toda la vida. When a church just means a building, Cuando la iglesia solo significa una construcción, a special service, un servicio especial or a man with a particular dress, o un hombre con un vestido en particular, the salt has truly lost its savor entonces la sal en realidad ha perdido su sabor and is a misrepresentation of God. y es una mala representación de Dios. Insofar then that this is true, Y como esto es verdad, it is not only church members but the church itself no solo son los miembros de la iglesia, sino la iglesia misma which requires a radical conversion. la que requiere una conversión radical. Amen? Now superficially, Ahora bien, the superficialmente, church seems to be riding high, la iglesia aparentemente está volando alto, but a closer examination pero un examen más detallado is very disconcerting. es muy desconcertante. Our position, as I said a while ago, is not so much unlike that of the Roman state, Nuestra posición en realidad no es muy diferente a esa del Imperio Romano. when the empire seemed to be at the height of its glory. Cuando el imperio aparentemente estaba en lo más alto de su gloria, It had a great show of power and life at the center, demostraba mucha vida y mucho poder ahí, but was actually losing province after province Pero- at the edge. pero en realidad en el centro mostraba mucho lujo, pero a los bordes estaba perdiendo provincia tras provincia en sus límites externos. So it is with the church. Y así sucede con la iglesia también. The contemporary lost provinces are numerous Las provincias perdidas contemporáneamente son numerosas as far as the church is en concerned, cuanto concierne a la iglesia, and 3 of them are terribly disturbing. y 3 de ellas son las más fuertes. Higher education, La educación alta, though once in our culture, that is in the church, esto quiere decir en nuestra cultura, eso está en la iglesia también. that's far from being true today. Eso está muy lejano a ser real ahora. Most of the great universities in America La mayor cantidad de las grandes universidades en Estados came Unidos into being by the church. vinieron a llevarse a cabo por la Now iglesia, they're gone. pero ahora ya no están. The campuses is largely lost El territory campo universitario ha perdido su territorio so far as unapologetic Christianity and faith is concerned. en cuanto a la fe cristiana y no apologética concierne. The same can be said about the youth in general. Y lo mismo puede ser dicho acerca de la juventud en general. And the third province lost is organized labor. Y la tercera provincia perdida es la labor organizada. All of it was once in the church, Todo esto en algún momento estuvo en la iglesia, but now it's lost. pero ahora se ha We perdido. have no influence. Ya no tenemos influencia ahí. The test of the vitality of Christianity La prueba de la vitalidad del cristianismo is be seen in its effect upon the culture. es que sea visto y haga efecto en su cultura. And the more we recognize Y cuanto más reconozcamos the deep similarity la profunda similitud between our own culture and that of imperial Rome, entre nuestra propia cultura y aquella de Roma imperial, the more we see the significance of a great passage más veremos el significado de un gran pasaje in the late Dr. Boris Pasternak's Dr. Zhivago. en el libro escrito por Dr. Zhivago. Our shame is Nuestra vergüenza that es the new Rome is not equally challenged. que la nueva Roma de hoy en día no está desafiada igualmente. I take this right from Pasternak's book. Voy a tomar esto del libro de Pasternak. He said Rome was a marketplace of borrowed gods Él dijo, Roma era un mercado de dioses and prestados conquered people. y pueblo conquistado. A bargain basement on 2 floors. Una base earth and de heaven. un edificio de negocio de 2 pisos, cielo y tierra. A mass of filth convoluted into a triple knot, Una masa de suciedad unida en un nudo triple, as in an intestinal obstruction. como una obstrucción intestinal. Dacians, Dacianos, Herculeans, Herculeanos, Scythians, Sitianos, Samaritans, Samaritanos, heavy wheels without spokes, ruedas pesadas sin ejes, eyes sunk in fat, los ojos
hundidos en la grasa, double chins, doble mejillas, illiterate emperors, emperadores iletrados, fish fed on the flesh of learned slaves, peces alimentados por la carne de esclavos aprendidos, all crammed into the passage of the Colosseum, todos ahí amontonados en el pasaje del Coliseo and all wretched. y todos destruidos. And there into this tasteless heap of gold and marble, Y aquí en esta ciudad de oro y mármol, life came, la vida vino, lightly clothed in an aura, muy vestida en un aura, emphatically human, enfáticamente humana. deliberately provincial Galilean. Galilea, una provincia de Galilea, And at that moment, y en esos momentos gods and nations ceased to be, los dioses y las naciones dejaron de ser and man came into being. y el hombre vino a la existencia. Man the carpenter, El hombre man carpintero, the plowman, el hombre el labrador, man the shepherd, el hombre el pastor, man who does not sound like the least proud, el hombre que no suena como orgulloso, man thankfully celebrated. el hombre que es celebrado con mucho In agradecimiento. all the cradle songs of mothers, En todos los cánticos de las madres in all the picture galleries world over, y en todas las pinturas de las galerías de todo el mundo, Jesus must live and live again in that church. Jesús tiene que vivir y vivir otra vez en esa iglesia. It's hard to exaggerate Es difícil exagerar the degree to which the modern church seems irrelevant to modern man. el grado en que la iglesia moderna aparentemente es irrelevante al hombre moderno. The church is looked upon by modern society La iglesia es vista por la sociedad moderna as something to be neither seriously fought como algo que no debe ser peleado seriamente. nor seriously defended. No se puede luchar por ella seriamente ni defenderla A seriamente. church building La construcción de la iglesia is welcomed as a place for a wedding, es muy aceptada como un lugar de ceremonias de bodas, a good place for children to go to Sunday un school. buen lugar para que los niños vayan a la escuela dominical. They just might learn some helpful things. Quizás ellos aprendan algo saludable, But the point is, pero el punto es, such conception are wholly consistent esa concepción o esa consistencia completa with the idea that the church has only marginal relevance to the world we live es in. una consistencia completa con la idea de que la iglesia solo tiene una relevancia marginal. We do not expect, for the most part, No esperamos en la mayoría to find the gospel centered in burning conviction, encontrar el evangelio centrado en convicciones ardientes which will make men and women change occupations que van a hacer que los hombres y las mujeres cambien oficios and go to the ends of the earth y vayan a lo último de la tierra and alter the practice of government or redirect the culture. y alteren las prácticas del gobierno o redirijan la cultura. The church is once more La iglesia, una vez más, got to become a place tiene que venir a ser el lugar where Christ is real donde Cristo sea real, if she's to regain her relevance in the world si es que va otra vez a recuperar su relevancia en el mundo and truly be a redemptive society. y verdaderamente ser una sociedad redentora. Let us stand. Vamos a and ponernos de worship. pie y adorar al Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name Aleluya, of the Lord. aleluya. Bendito sea el nombre del Oh, Señor. thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Please talk to us, Por Lord. favor, háblanos, Señor. Let us hear what and we thank you Padre, una vez más te agradecemos for the anointing of the Holy Spirit, por la unción del Espíritu Santo, for His divine guidance upon the message. por su guianza divina en este mensaje. Lead us, Father, through all of this. Guíanos, Padre, a través de todo esto. Help us to understand with the heart Ayúdenos a entender con el corazón what you're trying to tell us. lo que tú nos quieres decir. In the name of Jesus, En el nombre de we Jesús, bind every force, every hindrance, atamos toda fuerza, todo impedimento and the Word of God to have free y course. que tu palabra tenga libertad. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. We're turning to Acts chapter 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Pueden sentarse. Begin reading with verse 16. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 16. Listen very closely at the reading of the Word of God. Escuchen, por favor, hermanos, la lectura de la palabra. We're going to read verse 16 down through verse 21. Vamos a leer Hechos 2 del 16 hasta el 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
God's strategy for this end time. La estrategia de Dios para estos últimos tiempos. We've been in the series Rebuilding of the Gate Estamos en esta serie reedificando la puerta. for the last 6 lessons. Por las últimas ya 6 lecciones hemos Now estado we viendo come to esto. this final lesson, Ahora venimos a esta última lección and we've titled it What We Must Know. y la hemos titulado ¿Qué debemos saber? Now, how is God going to bring about this end time revival Ahora bien, ¿cómo es que Dios va a llevar a cabo este avivamiento de los últimos tiempos? so that He can bring about the blood, fire, vapor, or smoke, De tal forma que pueda traer la sangre, el vapor, la sangre y el vapor a este tiempo and the great and notable day of the Lord? y el gran día notable del Señor? The notable means the day when God's Son Esto notable significa que el día en el que el Hijo de Dios will be unveiled in front of us. va a ser se va a quitar el velo de entre Cristo y nosotros, podamos ver directamente a Cristo. Now, as this day of the displaying of Christ approaches, Ahora bien, a medida que este día en el cual vamos a poder ver a Cristo directamente se acerca, some things have got to take place. algunas cosas tienen que llevarse a cabo. The Spirit has got to be poured out upon all flesh. El Espíritu va a tener que ser derramado sobre toda carne. Now, how is God going to pour out all this upon all flesh? Ahora bien, ¿cómo es que Dios va a derramar todo esto sobre toda carne? Now, the word all flesh Ahora la palabra sobre toda means carne all humanity. significa toda humanidad. All, not just some all. Todo, no solamente algunos, sino todo. If that is to happen, Si esto va a suceder, then where is the outpouring going to come from? entonces ¿de dónde va a venir el derramamiento? Revival is a world word. El avivamiento es una palabra del mundo. Renewal is a church word. La renovación es una palabra de la iglesia. The world can never be revived El mundo nunca puede ser avivado until the church is renewed. hasta que la iglesia no sea renovada. Now, revival means to be brought back from the dead. Ahora bien, avivamiento significa ser traído de entre los muertos. Renewal means to be renewed, though still some life. La renovación significa que uno debe ser renovado a pesar que todavía haya vida. Now, the church looks dead most of the time. Ahora bien, la iglesia parece estar muerta en su mayoría. Sound